5.000 años. Enormes piedras. Absolutamente ningún registro escrito. Stonehenge se alza en la llanura de Salisbury como un enigma tallado en roca. Excavamos, datamos, debatimos y aún no logramos descifrarlo. Cada respuesta desata 3 nuevas preguntas. Cada descubrimiento profundiza el misterio. ¿Crees que conoces Stonehenge? Las fotos turísticas ocultan cámaras subterráneas, anomalías acústicas, cuerpos enterrados desafiando toda lógica. 12 secretos que atormentan a los arqueólogos. ¿Cuáles de ellos se basan en evidencia sólida? ¿Cuáles apuntan a algo que aún no estamos preparados para comprender? El monumento que vemos hoy no es el mismo que se erigió hace 400-500 años. Múltiples fases de construcción, diferentes pueblos, un propósito transformado. Pero las preguntas que obsesionan a los científicos no giran en torno a la cronología. Se centran en una ingeniería imposible, características inexplicables y restos humanos que no encajan en la narrativa establecida. Misterio número 1. La alineación solar de la Hill Stone, piedra talón, deja de funcionar después de 3.000 años. Cada año, durante el solsticio de verano, multitudes se congregan para presenciar el amanecer a través de la entrada noreste del monumento. El sol emerge directamente sobre la Hill Stone, a 17 metros de distancia. Una alineación perfecta. ¿O no? En 1965, el astrónomo Gerald Hawkins calculó su posición. Debido a la precesión del eje terrestre, la alineación funcionó a la perfección alrededor del 2900 a.C. Pero la fase principal de construcción de Stonehenge tuvo lugar entre el 3100 y el 2600 a.C. ¿Por qué los constructores alinearon la Hill Stone para un evento que estaría fuera de lugar durante siglos? Esta matemática requería un conocimiento de la mecánica celeste que, teóricamente, no debería haber existido durante otros 4.000 años. Las dataciones por radiocarbono confirman la edad del monumento. La Hill Stone, con sus 35 toneladas y 4.9 metros de altura, está exactamente donde la astronomía avanzada dice que debería estar, pero 500 años demasiado pronto. La superficie de la Hill Stone muestra signos evidentes de manipulación. Ranuras talladas recorren verticalmente su cara este. Las marcas de herramientas sugieren una modificación sistemática, no una simple erosión natural. Pero aquí está la clave. La posición de la piedra crea una alineación desde el interior del círculo, mirando hacia afuera. Los constructores lo planearon para observadores de pie junto al altar Stone, a 77 metros de distancia. Calcularon una línea de visión a través de múltiples puntos de referencia. Antiguos topógrafos trabajando hacia atrás desde un efecto visual deseado, colocando una piedra marcadora de 35 toneladas con precisión milimétrica. Esto no es astronomía accidental, es ingeniería pura. Misterio número 2. Propiedades acústicas imposibles en piedras fracturadas. En 2014, el ingeniero de sonido Steven Waller se adentró en el corazón del círculo para desentrañar sus secretos auditivos. Lo que descubrió desafía toda lógica. Los susurros viajan con asombrosa claridad entre trilitos específicos, mientras que las conversaciones normales se ahogan en un silencio antinatural. Pero lo más inquietante son los tambores. Sus golpes generan ondas estacionarias que convergen inexplicablemente en el altar de piedra. ¿Cómo es posible? La clave reside en la precisa ubicación de las piedras, separadas por un promedio de 3.2 metros. Pero aquí está el enigma. Más del 60% de la estructura original ha desaparecido. Dinteles caídos, sarsens derribados, y sin embargo los puntos acústicos óptimos persisten. Modelos informáticos revelan un panorama aún más sorprendente. El círculo completo original habría amplificado el sonido en 12 decibelios. Voces nacidas en el centro resonando con claridad prístina hasta los confines exteriores. ¿Acaso sus constructores crearon un amplificador de piedra? ¿Y por qué molestarse en un paisaje abierto, donde el sonido viaja libremente? Las pruebas modernas profundizan el misterio.
Diferentes frecuencias se comportan de manera extraña dentro del círculo. Las voces humanas, en el rango de 100 a 300 Hz, se ven potenciadas. Las frecuencias más altas se dispersan, se desvanecen en el aire, pero las más bajas, por debajo de 80 Hz, desencadenan resonancias que los participantes sienten como vibraciones telúricas. Un fenómeno que exige alturas y espaciamientos de piedra muy específicos para funcionar. Piensa en esto. ¿Qué conocimiento ancestral poseían estos constructores? Paul de Beer, experto en arqueoacústica, ha detectado efectos similares en otros círculos de piedra. Avebury, el anillo de Brodgar, Castle Rig, ¿dominaban la propagación de ondas? ¿Diseñaron, a propósito, salas de conciertos prehistóricas afinadas a la perfección para la voz humana? La pregunta resuena a través de los milenios. ¿Qué secretos permanecen enterrados bajo estas piedras? Misterio número 3. Cámaras subterráneas ignoradas por la ciencia oficial. En 2008, un escaneo con radar de penetración terrestre reveló algo inquietante. Vacíos rectangulares bajo el cuadrante este del monumento. Dimensiones aproximadas, 4 por 6 metros. Profundidad, apenas 2 metros bajo la superficie. ¿Qué se ocultaba allí abajo? English Heritage clasificó los datos como simples anomalías geológicas, deteniendo abruptamente cualquier escaneo posterior. Pero la historia no terminó ahí. En 2011, investigaciones independientes de la Universidad de Birmingham confirmaron la existencia de estos vacíos. Imágenes térmicas revelaron diferencias de temperatura consistentes con espacios huecos. Y lo más intrigante, estas cámaras están alineadas con el eje principal de Stonehenge, de noreste a suroeste. Pero la sombra del misterio se extiende aún más. Vacíos similares aparecen en Woodhenge a solo 3 kilómetros de distancia. ¿Es una coincidencia o un patrón deliberado? A lo largo de Gran Bretaña, círculos de piedra se alzan sobre cavidades artificiales. En 2015, el arqueólogo Mike Parker Pearson solicitó permiso para excavar. La respuesta, denegado. Las cámaras permanecen selladas. Su contenido, desconocido. ¿Qué secretos guardan las entrañas de Stonehenge? ¿Qué temen desenterrar las autoridades? En 2014, el Instituto Ludwig Boltzmann realizó trabajos de radar adicionales, identificando aún más anomalías subterráneas. 17 características distintas en un radio de 500 metros del círculo de piedra. Estructuras que recuerdan a fosos lineales, posibles restos de cimientos. Un paisaje subterráneo que se extiende mucho más allá del monumento visible. Algunas de estas características son anteriores a Stonehenge, otras parecen contemporáneas a sus fases de construcción. Una arqueología oculta que sugiere un complejo lugar sagrado, con múltiples componentes, enterrados y olvidados. Piensa en esto. Una excavación podría resolver el enigma en cuestión de meses. ¿Pero la negativa a excavar no es acaso una respuesta en sí misma? Piedra fría, cámaras ocultas, matemática ancestral. El silencio bajo Stonehenge grita más fuerte que cualquier explicación científica. Misterio número 4. La desconcertante conexión entre las piedras azules de Stonehenge y la geología de las colinas Preseli. En 1923, el geólogo Herbert Thomas creyó haber resuelto el enigma. Identificó las colinas Preseli, en Pembrokeshire, Gales, como la fuente de estas piedras, a 240 kilómetros de distancia, un peso de 4 toneladas por piedra. Caso cerrado, ¿verdad? Pero, ¿y si la respuesta siempre estuvo equivocada? Avancemos hasta 2018. El petrólogo Richard Bevins sometió muestras de las piedras azules a un análisis comparativo con las canteras de Preseli. El resultado, una discordancia química innegable. Las firmas no coinciden. La composición mineral varía drásticamente. Algunas piedras azules contienen elementos ausentes en los depósitos galeses. Otras carecen de minerales comunes en las muestras de la región. Las piedras provenían de Gales, sí, pero no de donde creíamos. Ahora la imagen se complica aún más. Múltiples canteras, valles dispersos,
rutas de transporte que desafían toda lógica geográfica. ¿Por qué recolectar piedras de lugares tan dispares cuando un único yacimiento habría bastado? Este esfuerzo desmesurado sugiere criterios de selección que van más allá de la simple disponibilidad. El geoquímico Rob Sher ha identificado al menos 6 orígenes distintos para las piedras azules de Stonehenge: afloramientos en Pont Cesson, la cresta de Craig Ross y Felin, la cantera de Carn Gedog, las cumbres de Carn Menin, el sitio de Ross y Felin, las laderas de Carn Breseal. Cada ubicación aportaba tipos específicos de piedra para diferentes secciones del monumento: dolerita moteada, riolita, ceniza volcánica, arenisca. Imagina la escena: constructores recorriendo 50 kilómetros cuadrados de las montañas galesas, seleccionando rocas específicas. Extraían pequeñas cantidades de múltiples lugares. En lugar de agotar una sola fuente, el esfuerzo de transporte se multiplicaba exponencialmente. Equipos movían piedras desde valles separados a puntos de reunión centrales y luego hacia la llanura de Salisbury. Esto no era una simple extracción, era una forma de curaduría geológica. Stonehenge, un monumento que desafía el tiempo, un enigma tallado en piedra. Pero ¿qué secretos aún yacen ocultos bajo su imponente sombra? Adentrémonos en el misterio número 5. Restos incinerados que pulverizan las costumbres funerarias del Neolítico. Entre 1919 y 1926, las excavaciones revelaron fragmentos de huesos calcinados dispersos por todo el monumento. Una práctica común en la época, ¿verdad? Pues, piénsalo de nuevo, un análisis isotópico realizado en 2013 destapó un origen insólito. La composición de los huesos coincidía con la geología de Gales, Escocia y la Europa continental. Individuos que viajaron cientos de kilómetros para ser consumidos por el fuego en Stonehenge. Pero la historia se complica aún más. Las pruebas de radiocarbono sitúan estas cremaciones en un lapso de 8 siglos, desde el 3000 hasta el 2200 a.C. Un ritual persistente, que trascendió culturas y etapas de construcción. El profesor Mike Parker Pearson identificó los restos de al menos 63 personas, hombres, mujeres, niños. Y lo más inquietante, algunos presentaban signos de una muerte violenta. Marcas de cortes en fragmentos de cráneo, daños causados por impactos. ¿Por qué transportar cuerpos a través de Gran Bretaña para incinerarlos en este lugar? El propio acto de la cremación desafía las normas neolíticas. Los cuerpos fueron sometidos a temperaturas superiores a los 800 grados Celsius. Los montones funerarios convencionales rara vez superaban los 600. Alcanzar tales temperaturas requería combustible especializado y un control preciso del flujo de aire. El análisis de los huesos revela una exposición repetida a un calor extremo. Algunos fragmentos fueron incinerados una y otra vez. Ciertos restos fueron reducidos a ceniza blanca pura, meticulosamente recolectados y redistribuidos alrededor del monumento. La cremación se convirtió en parte integral del proceso de construcción. Fragmentos de huesos fueron incorporados a los cimientos de piedra durante la erección de los trilitos. Los difuntos no solo fueron enterrados en Stonehenge, sino que se convirtieron en parte de su propia estructura. Prácticas religiosas entrelazadas con ingeniería arquitectónica de una manera que desafía nuestra comprensión de ambas disciplinas. ¿Qué fuerza misteriosa impulsó esta fusión macabra? ¿Qué significado oculto se esconde tras las piedras de Stonehenge? Misterio número 6. El enigma de los Sarsen, las piedras colosales de Stonehenge. ¿Cómo fueron trabajadas con tal precisión, utilizando herramientas que la arqueología simplemente no encuentra? Los trilitos, esas imponentes puertas de piedra, exhiben uniones perfectas y superficies pulidas. Observa las uniones de espiga y mortaja que conectan los elementos verticales con los dinteles. Fíjate en las juntas de machiembrado que entrelazan las piedras horizontales, un acabado impecable con tolerancias medidas en milímetros. La teoría predominante. Los constructores neolíticos emplearon martillos de piedra y cantos rodados para esculpir y pulir. Pero la arqueología experimental
revela un problema crucial. Replicar estas técnicas hoy en día, incluso con herramientas reconstruidas, requiere meses para trabajar una sola superficie. Se estima que se necesitaron 40 millones de golpes para dar forma a los sarsen de Stonehenge. Siglos de trabajo. Y hay más. El análisis del desgaste de las herramientas muestra que los martillos se deterioran rápidamente al enfrentarse a la dureza del sarsen. Sin embargo, el monumento exhibe una artesanía consistente en todas sus fases. ¿Qué tecnología secreta poseían estos constructores? Una tecnología que no dejó rastro en el registro arqueológico. Pero la historia no termina aquí. El escaneo láser revela detalles aún más asombrosos. Los elementos verticales de los trilitos se inclinan hacia adentro, con un ángulo preciso de 2,5 grados, una inclinación calculada para una estabilidad estructural óptima. Los dinteles, por su parte, presentan sutiles curvaturas que compensan las distorsiones visuales cuando se observan desde el suelo. Ahora presta atención a esto. Las superficies de las uniones muestran rastros microscópicos de un acabado que sugiere el uso de herramientas metálicas, no de piedra. Pero la metalurgia no llegó a Gran Bretaña hasta la Edad del Bronce, siglos después de la finalización de Stonehenge. Algunas aristas de las uniones son perfectamente rectas en superficies de 1 metro. Otras exhiben complejas curvaturas que coinciden con plantillas predefinidas. ¿Qué implicaciones tiene esto? La matemática involucrada es asombrosa. Cálculos de distribución de cargas, resistencia al viento y estabilidad sísmica para estructuras que pesan más de 50 toneladas cada una. Conocimientos de ingeniería que, supuestamente, no existieron durante los siguientes 3 milenios. ¿Cómo es posible? ¿Qué secretos aún esconde Stonehenge? Misterio número 7. Anomalías magnéticas. Perturbaciones que desafían nuestra comprensión, donde la electrónica falla y las brújulas enloquecen. Las investigaciones geológicas en Stonehenge revelan algo insólito. Singulares firmas magnéticas impregnan el paisaje. La intensidad varía drásticamente según la ubicación dentro del círculo de piedras. Pero ¿dónde se concentran las lecturas más potentes? Alrededor de la piedra del altar y los trilitos derribados. Imagina por un momento la escena. Al acercarte a ciertas piedras, las brújulas se desvían hasta 15 grados. Los dispositivos electrónicos simplemente fallan. Las señales GPS se vuelven erráticas, impredecibles. Pero aquí está el enigma central. En el círculo interior, estas anomalías no se corresponden con la geología local. El subsuelo cretáceo, con su mínimo contenido de hierro, no ofrece una explicación natural para estas perturbaciones magnéticas. ¿Qué está sucediendo realmente? Y lo más inquietante es que Stonehenge no está solo. Efectos similares se manifiestan en otros sitios megalíticos a lo largo y ancho de Gran Bretaña. El círculo de piedras de Avebury, los Rollright Stones, Long Meg y sus hijas. Un patrón emerge, conectando estos monumentos ancestrales. ¿Sugiere esta distribución de anomalías magnéticas en monumentos neolíticos una colocación deliberada de piedras con propiedades inusuales? Los estudios magnetométricos revelan una complejidad aún mayor. La fuerza del campo magnético fluctúa en patrones regulares dentro del monumento. Las lecturas más altas se registran directamente sobre las piedras, no entre ellas. ¿Podría ser que las propias piedras estén generando o de alguna manera concentrando energía magnética? El geofísico John Michell midió variaciones del campo magnético de hasta un 30% por encima de los niveles normales. Algunas piedras exhiben anomalías magnéticas positivas, otras negativas. Este patrón dibuja un mapa magnético en todo el sitio, con nodos y zonas nulas ubicadas en puntos específicos. Pero la historia no termina ahí. El análisis de los impactos de rayos revela que Stonehenge es alcanzado por descargas eléctricas con mayor frecuencia que las áreas circundantes. ¿Podrían las propiedades magnéticas de las piedras estar concentrando la electricidad atmosférica? La pregunta que nos acecha es inevitable. ¿Descubrieron los antiguos constructores fuentes de piedras magnéticas? ¿O
Quizás lograron magnetizar artificialmente los Sarsens a través de procesos que hoy desconocemos. Stonehenge, un círculo de piedra que desafía el tiempo, un enigma que nos susurra secretos desde el corazón del Neolítico. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que este monumento, aparentemente primitivo, es en realidad una calculadora cósmica, un observatorio capaz de medir el universo mismo? En 1965, Gerald Hawkins destapó la primera capa de este misterio, identificando 56 asombrosas correlaciones celestes. El solsticio de verano, el solsticio de invierno, la danza lunar. Stonehenge parecía hablar el lenguaje del calendario solar. Pero la verdad, como las estrellas, se oculta en la profundidad del cielo nocturno. Análisis computacionales revelan patrones aún más intrincados. El monumento no solo marca el paso de las estaciones, sino que también sigue el heliacal amanecer de las Pléyades, se alinea con Sirio, la estrella más brillante del firmamento, e incluso apunta hacia el mismísimo centro de nuestra galaxia. Pero aquí está el verdadero enigma. Algunas de estas alineaciones solo son válidas en periodos históricos específicos, afectadas por el lento pero inexorable movimiento de las estrellas. Otras exigen un conocimiento preciso de la distancia y el brillo estelar. ¿Cómo es posible que los constructores de Stonehenge poseyeran esta información hace milenios? Stonehenge, un computador de piedra que calcula la mecánica celeste a escala geológica. Una sofisticación que desafía todo lo que creíamos saber sobre la Gran Bretaña neolítica. Clive Ruggles, un pionero de la arqueoastronomía, ha descubierto aún más correlaciones estelares gracias al modelado computacional. El monumento se alinea con la culminación de Rigel, una estrella gigante azul, alrededor del año 2800 a.C., y cada 18.6 años, durante el máximo estacionamiento lunar, se produce una alineación con Betelgeuse. La estrella Capella, por su parte, coincide con marcadores estacionales cruciales para la agricultura. Los constructores de Stonehenge no solo observaban el cielo, sino que rastreaban múltiples ciclos estelares simultáneamente. Algunos de estos alineamientos incluso requieren complejas correcciones para la refracción atmosférica y la paralaje estelar, el sutil desplazamiento aparente de las estrellas debido al movimiento orbital de la Tierra. Esta última, una pieza de conocimiento que no sería redescubierta hasta el siglo XV, gracias a los cálculos de Tycho Brahe y Johannes Kepler. ¿Cómo es posible que los antiguos astrónomos, armados solo con sus ojos y su ingenio, alcanzaran una precisión comparable a la de las mediciones modernas? ¿Qué secretos se esconden entre las piedras de Stonehenge? Las piedras recuerdan, las estrellas se alinean y las matemáticas persisten. El misterio de Stonehenge, un desafío a nuestra comprensión del pasado, un eco de un conocimiento ancestral que aún resuena en el presente. Misterio número 9. Las fechas de radiocarbono de las distintas fases de construcción se superponen de manera imposible. La cronología estándar sitúa la edificación de Stonehenge en fases separadas a lo largo de 10 siglos. Primero, movimientos de tierra circulares alrededor del 300 a.C. Después, estructuras de madera y la colocación de las piedras azules, cerca del 3000 a.C. Finalmente, los trilitos de Sarsen sobre el 2500 a.C. Pero, ¿qué ocurre cuando la ciencia contradice la teoría? El fechado radiocarbónico revela un caos cronológico. Azadas de asta de ciervo, encontradas en contextos de la fase 3, datan de la fase 1. Huesos cremados de los primeros contextos arrojan fechas del período tardío. Muestras de carbón vegetal de los depósitos de cimentación abarcan 8 siglos dentro de un único contexto. ¿Son los métodos de datación fundamentalmente defectuosos? ¿O las fases de construcción se superpusieron de una manera que desafía la teoría arqueológica establecida? ¿Es posible que múltiples campañas de construcción ocurrieran simultáneamente? ¿Que el monumento evolucionara orgánicamente, sin fases predefinidas? El análisis bayesiano de las fechas de radiocarbono, dirigido por Alex Weiss, intentó resolver estas anomalías cronológicas. Los resultados revelaron una complejidad aún mayor. En lugar de extenderse a lo largo de siglos,
Los eventos de construcción se agrupan alrededor de décadas específicas, entre el 3050 y el 3020 a.C. para las primeras fases, y entre el 2600 y el 2500 a.C. para las estructuras de Sarsen. Sin embargo, fechas individuales permanecen dispersas a lo largo de toda la secuencia. Algunos contextos contienen materiales de múltiples periodos, mezclados. ¿Reelaboración de depósitos anteriores? ¿Conservación deliberada de artefactos antiguos? ¿Acaso los constructores incorporaron elementos más antiguos en las fases de construcción más recientes, creando una confusión temporal que desafía la interpretación arqueológica estándar? Stonehenge, un monumento milenario que guarda secretos que desafían nuestra comprensión de la historia. Hoy, desenterramos el misterio número 10. Las asombrosas relaciones geométricas ocultas en sus piedras. 4 colosos Sarsen, marcados del 91 al 94, debieron formar un rectángulo perfecto alrededor del perímetro de Stonehenge. Hoy, solo 2 permanecen en pie, guardianes silenciosos de un enigma matemático. Porque las proporciones de este rectángulo perdido no son aleatorias. Se dice que codifican constantes matemáticas de una precisión asombrosa. La relación entre su longitud y anchura se aproxima a la divina proporción áurea, y las distancias diagonales igualan la mismísima circunferencia del monumento multiplicada por la raíz cuadrada de 2. Pero aquí está el verdadero golpe. Esta geometría se alinea con las posiciones lunares extremas en el horizonte, un conocimiento que, supuestamente, no se desarrolló hasta la antigüedad clásica. El teorema de Pitágoras, el cálculo de la media geométrica, las intrincadas dependencias trigonométricas, todo presente en las piedras de la estación. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los constructores de Stonehenge poseían una sabiduría matemática 2000 años anterior a su supuesta invención? ¿O es que nuestra línea de tiempo convencional sobre el desarrollo de las matemáticas está fundamentalmente equivocada? Pero la historia no termina aquí. El análisis geométrico revela aún más dependencias matemáticas. El centro del rectángulo de las piedras de la estación coincide, con una precisión milimétrica, con el centro geométrico de todo Stonehenge. Las líneas diagonales, trazadas desde las esquinas opuestas, atraviesan posiciones específicas de los trilitos. Y aún hay más. El ángulo definido por la longitud del rectángulo desde el centro del monumento es de 51 grados y 49 minutos. ¿Te suena familiar? Es el mismo ángulo de la Gran Pirámide de Giza, construida 1000 años después. Las piedras de la estación, al parecer, codifican el número pi en sus cálculos de perímetro y el número e en sus relaciones proporcionales. Constantes matemáticas que no serían formalmente reconocidas hasta la Grecia clásica. ¿Cómo es posible? ¿Qué civilización desconocida erigió Stonehenge, dominando principios geométricos que el resto del mundo tardaría milenios en redescubrir y sistematizar? ¿Qué secretos aguardan aún entre estas piedras milenarias? Misterio número 11. La evidencia que desafía la teoría del transporte terrestre de las piedras azules. ¿Cómo llegaron estos gigantes de roca a su destino final? La geóloga glacial Olwen Williams Thorpe dedicó años a analizar los posibles escenarios de transporte. La teoría predominante describe una ruta costera a lo largo de la costa de Gales hasta el canal de Bristol, y luego un arduo viaje terrestre hasta la llanura de Salisbury. Un total de 380 kilómetros. Pero aquí está el enigma. La evidencia arqueológica simplemente no respalda esta travesía. Ni una sola piedra abandonada a lo largo de la supuesta ruta. Ningún puerto prehistórico capaz de manejar cargas de 4 toneladas. Ni caminos lo suficientemente anchos para el transporte de estos megalitos. La arqueología experimental ha propuesto alternativas audaces. ¿Podría un glaciar, durante la última edad de hielo, haber transportado estas rocas depositándolas cerca de Stonehenge? ¿O fueron movidas por manos humanas desde ubicaciones secundarias a menos de 50 kilómetros de distancia? La pregunta persiste. ¿Cómo lograron mover estas colosales piedras? 400 kilómetros. Esa es la distancia que separa las canteras de Gales de la llanura de Salisbury.
Un viaje épico, cuyo propósito aún no se elude. ¿Cómo llegaron las piedras azules a Stonehenge? Las últimas investigaciones complican aún más el misterio. El análisis de sedimentos glaciares revela un hallazgo sorprendente: erráticos de la edad de hielo, rocas transportadas por los glaciares. Incluyen variedades de piedras azules dispersas por el sur de Inglaterra. El geólogo Brian John ha identificado fragmentos de dolerita moteada en gravas cercanas a Stonehenge, datadas en el último máximo glacial hace 20.000 años. ¿Podría la naturaleza huaracha haber acercado las rocas galesas al monumento? Pero aquí surge la pregunta clave. Esto no explica la extracción selectiva de piedras de múltiples fuentes galesas. Alguien, en algún momento, debió identificar, extraer y transportar tipos de piedra muy específicos. Imagina la tarea: combinar materiales depositados por los glaciares con piedras extraídas directamente de Gales. La naturaleza pudo haber proporcionado parte de los materiales de construcción localmente, pero la mano del hombre fue esencial para el resto, a través de expediciones organizadas. La logística de tal empresa es asombrosa. Requería un conocimiento profundo de los lechos geológicos, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros cuadrados. Un conocimiento que desafía nuestra comprensión de las capacidades de las sociedades de la época. Stonehenge guarda secretos que desafían el tiempo, y el transporte de las piedras azules es, sin duda, el misterio número 12. Excavaciones bajo Stonehenge revelan algo asombroso: intrincados patrones de agujeros postales, estructuras de madera, un precursor a la monumental piedra, pero con una disposición idéntica. Piensa en esto: círculos de postes de madera, réplicas exactas de las futuras formaciones de piedra. La datación por radiocarbono sitúa esta fase de madera entre el 3500 y el 3000 a.C., siglos antes de que siquiera se concibiera la construcción con sarsen. Pero aquí está el enigma. Estos agujeros postales están alineados con una precisión milimétrica con las futuras posiciones de los trilitos. La misma geometría, las mismas orientaciones astronómicas. ¿Cómo es posible? Durante generaciones, los constructores siguieron un plan maestro, un plan que abarca siglos. Sin embargo, ninguna cultura contemporánea en Gran Bretaña muestra una planificación arquitectónica a tan largo plazo, una visión tan persistente. Esta consistencia de diseño apunta a una continuidad cultural que se extiende por medio milenio, una dedicación inquebrantable a un propósito. ¿Por qué mantener diseños idénticos en las fases de madera y piedra? ¿Qué fuerza impulsó esta obsesión por la réplica? ¿Podría ser que el verdadero propósito de Stonehenge trascienda los materiales de construcción? ¿Que la madera y la piedra sean simplemente manifestaciones físicas de algo mucho más profundo, algo que aún no comprendemos del todo? Las estructuras de madera revelan un nivel de sofisticación sorprendente. Los agujeros para los postes, meticulosamente excavados, contienen piedras de relleno y capas de cimentación que insinúan una construcción sobre el suelo de proporciones considerables. ¿Qué secretos esconden estas bases? Las dimensiones de los diámetros sugieren la presencia de pilares de hasta 1 metro de grosor. Imagina la magnitud de los árboles necesarios, troncos macizos que requerían una tala especializada y un transporte complejo. ¿Cómo lograron mover semejantes colosos de madera? Pero la historia se complica aún más. Algunos de estos agujeros revelan múltiples ciclos de reemplazo. Las mismas ubicaciones fueron reutilizadas durante siglos, con elementos de madera cada vez más grandes y robustos. ¿Por qué esta obsesión con el mismo lugar? El análisis del suelo desvela un detalle intrigante: especies de madera exóticas, pino escocés importado de lugares tan lejanos como el norte de Inglaterra. Los constructores, en las primeras fases de la edificación, traían materiales de construcción de todos los rincones de Gran Bretaña, tal como harían más tarde con las piedras de Gales. Esta continuidad en el uso de diferentes materiales nos plantea una pregunta crucial. ¿Qué propósito unificador impulsaba esta construcción? La idea central del monumento permaneció inalterable, mientras que la tecnología evolucionaba, transformándose de la madera a la piedra.
¿Qué visión trascendental motivó este cambio gradual pero constante? Las cifras engañan, las historias perduran, y la verdad aguarda bajo tierra. En 2023, un radar de penetración terrestre reveló algo asombroso: un anillo de pozos profundos, hasta ahora desconocido, que rodea Stonehenge. Imagina la escena: 24 fosas, cada una con 4 metros de profundidad, dispuestas en un patrón que desafía nuestra comprensión. Pero aquí está el giro: esta disposición es más antigua que el propio monumento. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes fueron estos constructores? No solo erigieron un círculo de piedra, sino que definieron el centro de un vasto paisaje ceremonial, un territorio sagrado que se extiende mucho más allá de lo que creíamos posible. Cada nuevo descubrimiento no resuelve el misterio, sino que lo multiplica. La pregunta es: ¿estamos listos para desenterrar la verdad?